¿Cuántos capítulos tendrá esta nueva serie de Star Wars? ¿Qué día van a salir? ¿Qué debes saber antes de ver la serie? ¿Cuáles han sido esos detalles que has pasado por alto y necesitas que te expliquen? ¿Qué es el voto Barrage? ¿Qué importancia tiene que May no ataque con armas a los Jedi? ¿Qué debes saber de la Alta República, que es esa era en la que se sitúa la serie? ¿Y qué pistas nos ha dejado el propio logo sobre la trama? Haremos de todo eso y más en este vídeo de los dos primeros capítulos de The Acolyte. Dale a la intro, Jedi. Muy buenas, cegados, aquí vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy un poquito jodido de la garganta, ¿vale? Así que si notáis mi tono un poco extraño o que gesticulo un poco mal, perdonadme. Espero que estéis mejor que yo y muy a gusto, además de preparados para mi análisis de los dos primeros episodios de esta nueva serie creada por Leslie Headland, que nos narra esta historia situada 100 años antes de los acontecimientos que vimos en las precuelas de Star Wars. En este primer bloque os hablaré de qué tenéis que saber de la serie, así que mirad los tiempos que os dejo en la descripción, que iremos por partes como Jack el Destripador, recordándoos además que esto es un análisis, no una opinión o crítica sin spoilers. Si has visto los dos primeros capítulos, este es tu vídeo, y si no lo has visto... ¡Do it! Para ver la serie no es necesario saber absolutamente nada de Star Wars, ya que al ambientarse 100 años antes del episodio 1 pueden contarnos lo que quieran, siempre y cuando conecten con lo que ya sabemos de la saga original. Tendremos un total de 8 capítulos estrenados semanalmente, que estarán disponibles del martes al miércoles. En Latinoamérica será la noche de los martes y en España la madrugada de los miércoles, como suele ser habitual en este tipo de estrenos. Al menos en mi Disney Plus me indica que los episodios estarán disponibles los miércoles, pero no a las 9 de la mañana como es habitual, sino ya de madrugada. Pero bueno, que los vídeos estarán entre el martes y miércoles. Ya veremos si van cambiando horarios, que en esta era del streaming cambian lo que les da la gana. Como te digo, la serie nos sitúa en la era de la Alta República, una era de paz, muy entre comillas, que nos presenta el resurgimiento del lado oscuro, poniendo en jaque a la Orden Jedi después de que varios de estos Jedi mueran asesinados en extrañas circunstancias. Estos asesinatos se conectan con un gran misterio del pasado que en estos dos primeros capítulos, no te niego, me tiene muy emocionado porque me ha llevado a pensar en teorías, en recopilar pistas y a remirarme los trailers y estos dos primeros capítulos para intentar desentrañar este misterio. Y es que desde el fondo de mi corazón, desde Obi-Wan, he tenido miedo, muchísimo miedo por la saga. Ya no por las secuelas, sino por Obi-Wan. Lo digo porque pasamos de una época de ilusión absoluta con Mandalorian hasta caer al más oscuro de los pozos, donde si viste mis vídeos de Obi-Wan sabrás cómo fue. No te niego que con las siguientes temporadas de Mandalorian y también Ahsoka, esa fe volvió en mí, pero no como antes, sino como una extraña sensación que siempre giraba en torno a la misma idea. ¿Será esta serie otra Obi-Wan? Promesas vacías, visualmente muy pobre, una dirección y montaje muy mediocre a comparación con el resto de series y productos, y pocas cosas que aportar a la saga. Por suerte, la sensación que me ha dejado Acolyte es muchísimo mejor que la de Obi-Wan, pero sí que es cierto que no te niego que ese asqueroso pensamiento me ha impedido entusiasmarme, como por ejemplo con Mandalorian o con Andor. Es muy pronto para juzgar, solo han salido 2 capítulos, y puedo afirmar que visualmente la serie es buenísima. Los efectos especiales, los escenarios, el vestuario y los fondos son muy superiores a Obi-Wan, y la línea de calidad es más o menos la de Mandalorian, Ahsoka y casi la de Andor. Te diría que la serie busca esa excelencia que vimos en Andor y es algo que le doy y me gusta, ya que otro de los puntos positivos sin dudas es lo seria que se toma en sí mismo la historia y sus personajes. Estamos hablando de una historia que gira en torno al misterio de unos asesinatos, con un póster que recuerdo es una declaración de intenciones, tal y como te comenté en mi vídeo de estrenos de junio. Las coreografías son magníficas, acción limpia, armónica, que luce genial y que me ha encantado a todos los niveles, sobre todo la que tiene que ver con la maestra Indara y el maestro Sol. Son combates que demuestran que un Jedi no busca nunca el combate a muerte ni ataca primero, sino que usa el sable como último recurso. Y eso es porque la creadora de la serie, Leslie Headland, es una fricaza de la saga. Se nota en ciertos detalles que hemos visto en estos episodios y en otras entrevistas que ha tenido de esta serie, que sabe manejar muy bien aspectos claves de la saga, como por ejemplo el uso de la fuerza, en una época en la que la utilizan muchísimo más que la que hemos visto en la saga, que es algo que yo en lo personal agradezco mucho. Además también se respeta la regla del Sith de el maestro y el aprendiz, aunque bueno, May es más una acólita como Asajj Ventress más que aprendiz, las cosas como son. La Alta República fue una época dorada para los Jedi que discurrió 250 años antes del episodio 1. Fue una época de prosperidad y expansión para una república sin guerra que brillaba por su unidad, donde teníamos a los Jedi por un lado y al Senado por otro. Como bien dice la maestra Bernestra, hostia, me acabo de dar cuenta de la rima.
El asunto de los asesinatos debe llevarse con discreción, ya que si se filtra que una antigua Jedi ha estado asesinando a los suyos, sus rivales políticos lo usarán en su contra. Básicamente porque los Jedi tienen muchísimo poder e influencia por toda la galaxia y estamos en una era en plena expansión. Es un poder que choca evidentemente con el del Senado, algo que como vimos en las precuelas y en las guerras clon, era algo que a los Jedi no les hacía ninguna gracia. Además, si te fijas, el templo Jedi no está en las alturas de Coruscant como vimos en las precuelas, ya que a diferencia del episodio 1, aquí hay rascacielos y Coruscant aún no ha crecido tanto como vimos en los episodios 1, 2 y 3. Otro ejemplo es la lanzadera Polan 717 que hemos visto en este episodio, que utiliza un anillo hiperespacial como los que vimos en las precuelas en los cazas Jedi, entre otras cosas. Es una época donde hay gente que respeta a los Jedi, pero también les temen, ya que apenas conocen sus habilidades, como por ejemplo el caballero York, que como vemos quiere leerle la mente a ese Neimoidiano, que es una raza que ya vimos en las precuelas y las guerras clon, para averiguar dónde está Osha Anisella. Ahí vemos un miedo irracional a la fuerza, confesándole rápidamente dónde está el camarote de Osha, básicamente por miedo. Es un detalle que hasta ahora lo veíamos como ese clásico truco mental de Obi-Wan o incluso de Qui-Gon Jinn con Watto, que utilizaban los Jedi con mentes inferiores a ellos para manipularles y que dijesen lo que ellos querían. Lo que pasa es que este método es bastante diferente al que vimos por ejemplo en las secuelas, que era un método casi de tortura y muy poco agradable, utilizado por Kylo Ren y Snoke. También fue algo que vimos muy por encima cuando el Consejo Jedi leyó los sentimientos de Anakin cuando lo pusieron a prueba, más una sensación de la fuerza que un uso directo de ella. Eso es porque en esta época los Jedi aún no eran tan estrictos como los que vimos en la saga principal, que aunque sí se regían por normas y leyes, de vez en cuando alguno se saltaba la torera por este mismo detalle, porque era una era de expansión en pleno auge. Es por eso que me gusta que haya una diferencia muy sutil entre Yord y Sol, porque Yord va más directo a por su objetivo y en cambio Sol lo hace de forma más suave y tranquila, calmando por ejemplo a ese psicópata que sin su D-Book, básicamente un facehugger de la saga Alien, pasa de estar desatado y nerviosísimo a calmado y manso. Es básicamente la diferencia que hay entre un caballero Jedi y un maestro. Y creo que lo interesante de esta serie es que como nos situamos al final de esta era de la Alta República, viviremos esta transición donde los Jedi dejaron de lado sus ropas blancas y doradas, que pertenecían más a una era de elegancia y prosperidad, a las que vimos ya en las precuelas. Si te fijas, hay una distinción entre las túnicas blancas y doradas que se usan en el templo y las que se usan en las misiones de campo. Básicamente, unas están destinadas a la formalidad y lo ceremonial, y las marrones en cambio a las misiones de campo. De esta forma se mantenían las túnicas formales intactas e impolutas, como un Jedi debía ser, y las otras podían mancharse sin problemas, ya que eso es lo que ocurría cuando salías de la seguridad del templo Jedi, al menos así es como lo entiendo yo, ya que hasta donde yo sé no existe ningún código de vestimenta Jedi desde que te conviertes en Padawan. Mis únicas quejas con la serie vienen con la banda sonora y alguna conveniencia que otra, que no es nada nuevo en la saga realmente, luego la comentamos. Lo de la banda sonora que brilla por su ausencia es básicamente porque me falta un tema principal que enganche y que nos recuerde a algo de Star Wars. Un tema de la fuerza, por ejemplo, no habría estado mal en el momento del templo Jedi, pero creo que la serie me compensa muchas otras cosas, dejándome con ganas de más, ya que a diferencia de otras como por ejemplo Obi-Wan, el misterio aquí es lo más importante y de momento saben mantenerlo. Hay un girito que yo no me esperaba para nada y es el de las gemelas. Entramos ya en el análisis. Como nos muestra el propio logo de la serie y también ese poema que recita Mei a Osha cuando tiene esta conexión mediante la fuerza, esta serie va de la luz y la oscuridad, representada por dos hermanas que nacieron al mismo tiempo y que han sido separadas por el destino tomando dos caminos distintos. Somos una, nacimos dos. Creo que nadie se vio venir el giro de Mei teniendo una hermana gemela, ya que por un momento yo pensaba que iban a jugar con algún tipo de trastorno psicológico relacionado con la personalidad múltiple o algo por el estilo, pero va a ser que no. Han revelado directamente que la responsable del conflicto es una de las dos hermanas, sin revelar del todo su pasado. ¿Que cabía la posibilidad de que Mei tuviese una hermana gemela? Sí, claro, como cualquiera, pero creo que el hecho de confirmar tan pronto este detalle suma más que resta, le da más juego a este misterio y sobre todo más dramatismo. Y esto es algo que me encanta del capítulo porque es que ahí es donde realmente radica el misterio, como el misterio que hemos vivido todos viendo este capítulo pensando, a mí esta chica ¿de qué me suena? Coño, es Ru de los Juegos del Hambre, ya puedes morir en paz. Gracias. Es algo parecido a lo que ocurrió con Kylo Ren y Rey en las secuelas, que tenían una especie de conexión vínculo a través de la fuerza y en la distancia, salvo que aquí por lo menos tiene más sentido y funciona mejor porque, joder, son hermanas, como que tiene más sentido, como si fueran Luke y Leia, ¿me entiendes? Ambas son hijas de la madre Anisella, apellido que literalmente nos dicen en el primer episodio cuando buscan a Osha. Si vas al sitio oficial de Star Wars, la madre Anisella está entre los personajes que veremos en esta temporada, que es la líder de un misterioso aquelarre de brujas de Brendo, que sabemos es el planeta
planeta natal de estas dos hermanas y del Bunta, una planta muy venenosa. Esta Aquelarre conoce los métodos arcanos de la fuerza como si fuese una especie de hermanas de la noche que ya conocemos por series como Clone Wars o series como Ahsoka. ¿Cuál es su origen y destino? No lo sabemos, ya que solo podemos especular al respecto. Es algo que la serie tiene que desarrollar. Como le dice Yort a Osha, esta perdió a sus madres. Y con esto no sabemos si se refiere a que tiene dos madres biológicas o a que las brujas de la Aquelarre podían ser sus madres. Un poquito como pasaba con las hermanas de la noche, que como estaban formadas solo por mujeres, lo de madre era más un título que otra cosa. Lo que sí vemos es que May viste unas ropas con tonalidades púrpuras que son muy parecidas a las de este mismo Aquelarre, lo que implica que al igual que Morgan Elsbeth, May quiere representar a su tribu ya extinta. Y digo extinta porque es más o menos lo que sabemos ahora, hasta que se confirme lo contrario. Según sabemos, May quemó a su pueblo y a su familia entera y fue la responsable de que Osha la odie a muerte, dejándola completamente sola y a manos del destino. Tampoco sabemos las razones que llevaron a May a hacer esto. Lo que sí sabemos es que May sigue perteneciendo a ese Aquelarre por el tatuaje que Indira ve en su frente mientras se está enfrentando a ella. Ese mismo tatuaje que lleva su madre en la frente. Creo que este dolor, este tatuaje y este trauma están presentes en el personaje, que aunque sea la acólita asesina, no deja de tener sentimientos, ya que es incapaz de matar al dueño de este bar cuando ve que está con su hijo. Le pasa lo mismo cuando ve a su hermana pudiendo atacarla y no haciendo nada al final. Esto sigue alimentando el hecho de que quizás May no fue la responsable del incendio en su planeta y quizás los Jedi involucrados tuvieron que tomar una dura decisión. No podemos negar que al final estos sentimientos tan intensos tienen que afectar a tu puntería, ya que si yo me pongo en su lugar dudo que hubiese tenido mejor puntería que ella si tuviese a la persona que más odio en mi vida delante de mí. Vamos, un par de tiros me costarían seguro, pero bueno, es la clásica conveniencia que le da más damita al asunto. El por qué 4 Jedis fueron a investigar Brendok no sabemos todavía por qué fue, pero sí tenemos a unas brujas que pueden usar la fuerza y de paso a 2 niñas con sensibilidad a esa misma fuerza, interesantes cuanto menos para el consejo eran. Recordad que los Jedi reclutaban niños para convertirlos en Padawans, que cuanto más jóvenes eran, pues menos apego y vínculos les ligaban a su pasado y les impedían ser un Jedi. Por ejemplo, ya sabéis, es Anakin. Quizás fueron ahí a por las niñas, o quizás fueron a por las brujas, o a investigar un poder oscuro que estaba resurgiendo en Brendok. No lo sabemos, pero en este camino está claro que hubo muchos conflictos. 2 de estos conflictos los vemos en el tráiler, donde en uno de ellos vemos a Sol entregarle un sable a Osha o a May, no nos queda claro, gustándome muchísimo el hecho de que sea así, ya que sabemos que Osha entrenó con Sol, pero ¿por qué hay tantos sentimientos y emociones con May si teóricamente May murió en ese poblado y Osha fue la que viajó al templo Jedi? ¿Qué relación y conexión hay con el maestro Sol? Es un poco lo mismo que pasa con el maestro Torbin, que es la segunda escena que te comentó del tráiler. En un flashback que seguramente veremos en un capítulo, Torbin era Padawan por esa trencita que me lleva. Aquí vemos como las brujas usan en él algún tipo de conjuro que le torna los ojos negros, igual que vemos con May cuando está hablando con su hermana a distancia. Esto nos confirma el uso de algún tipo de poder del lado oscuro y arcano relacionado con la fuerza, parecido, como os decía antes, al de las hermanas de la noche. Sea como fuere, lo que ocurrió en Brendok fue algo gravísimo, ya que por lo menos 2 de esos Jedi se arrepienten profundamente. Lo digo porque Torbin lleva 10 años con el voto Barash y que el Naka se ha ido a tomar por culo. El voto Barash es un voto que se mencionó en los cómics de Darth Vader titulado Lord Oscuro. Este voto desarrolló su trasfondo en los cómics de la Alta República The Blade, donde nos contaban el pasado y el trágico incidente que generó este voto. Creado por la maestra Barash Sylvain, que en resumidas cuentas jamás quiso socializar en el templo a excepción de con un Padawan llamado Porter Engle, quien la acompañó al planeta Gunsaber, donde tuvo lugar una carnicería debido a una decisión que tomó la maestra Barash, más llevada por sus sentimientos que por su intuición con la fuerza. Este incidente la llevó a alejarse de la orden, del camino Jedi y a comulgar con la fuerza para reconectar con ella a modo de penitencia, como una especie de voto de silencio. Como vemos, Torbin lleva 10 años sin hablar, sin comer, sin beber y sin hacer nada de nada, ya que con la fuerza es suficiente. Este plano creo que es de los peores de estos 2 capítulos porque, madre mía de mi corazón, el maquillaje y las barbas qué cutres se ven. Pero bueno, entiendo la búsqueda. Lo digo por esa herida en el ojo que me lleva, que seguramente se la hizo en Brendok cuando se incendió todo y tuvieron que huir de ahí. Nos plantean que seguro veremos algún episodio flashback, como te decía antes, que nos cuente qué es lo que pasó en el planeta. El otro Jedi exiliado que te digo es Kel Naka, el primer Wookiee Jedi en live action, con el
permiso de Gungi de Clone Wars. Lo digo porque como no consideras la animación nada de nada, pues tengo que decir estas cosas. Kel Naka, a diferencia de esta escena del primer tráiler, aparece sin túnica Jedi, exiliado por completo en el planeta Kofar, lidiando con unos chatarreros que buscan piezas que vender y que hablan Jutés, la lengua de los Hutt, que ya sabes son los gángsters galácticos más famosos de la saga, que están metidos en todos los business oscuros. Esto nos confirma que estos dos trabajan para el sindicato criminal vendiendo piezas y que si no es May, los que acaben yendo a por Kel Naka, ya que un hiperpropulsor no es moco de pavo. Por cierto, Kel Naka lo interpreta Jonas Suotamo, quien tomó el relevo de Peter Mayhew para interpretar a Chewbacca en las secuelas. Pobre Peter, se hizo uno con la fuerza desde hace ya varios años. Los otros dos Jedi que sí que se arrepienten pero que pueden vivir con este dolor son Trinity, quiero decir, la maestra Indara, y el maestro Sol. Indara usa sus conocimientos de artes marciales sacados de Matrix, consiguiendo que volvamos a soñar con cueros negros, gafas de sol, cámaras lentas, en una escena inicial luchando contra May, buenísima. Me encanta que el pobre dueño del bar haya visto como en un abrir y cerrar de ojos su establecimiento se ha ido a tomar por el culo por esta pelea, y me encanta que hasta que no le ha lanzado esos kunais, Indara no ha encendido su sable láser. Lo comento por lo que te he explicado antes de la era de la Alta República. Sí que es cierto que el combate podría haber durado un poquito más, ha sabido a muy poco, pero bueno, supongo que veremos más a Carrion Moss en este episodio flashback que te comentaba antes. Aquí vemos la debilidad que le comentaba Kimir a May y que tenía que encontrar en sus enemigos. Tú pensarás que este es Ezra Miller desintoxicado, pero no, es Manny Jacinto, que es un actor que yo descubrí en la maravillosa serie de Good Place. Seriaza. Todos tenemos una debilidad y la de Indara ha sido proteger a los más débiles, lo que le ha costado la vida. Y la de Maestro Sol está claro que es su empatía por los demás, un poquito como Indara. Ya veremos cómo la palma, porque ya os digo que la tiene que palmar. Parece ser que Indara recomendó al Consejo Jedi expulsar a Osha de la Orden e interrumpir su entrenamiento. Todavía no sabemos por qué razones ni en qué momento. Solo sabemos que las circunstancias de Osha eran únicas y que el Consejo decidió entrenarla a pesar de ser demasiado mayor para ello, como pasó con Anakin. Con ella y Sol descubrimos que May quiere quitarles los sables de luz, a lo que tú vas a pensar, maestro, ¿por qué quiere quitarles el sable de luz? Y cuando se carga a Indara, no lo coge del suelo. Amigo, esto nos lleva al final del episodio 1, donde no solo vemos al villano de esta temporada, sino también sus planes. La acólita que los ejecutará es May y tiene que hacerlos sin armas ni sables láser, porque es que el sueño Jedi tiene que destruirse sin armas. Quiero aclarar el tema de los acólitos, que no eran ni aprendices ni maestros Sith. Los acólitos eran simplemente personas sensibles a la fuerza que competían entre ellos e incluso con los propios aprendices Sith para ganarse el favor de su maestro. Un ejemplo sin lugar a dudas es Asajj Ventress en Clone Wars, que sí que era el aprendiz del Conde Dooku, pero es que el Conde Dooku no era ni un maestro Sith. Básicamente él era el aprendiz de Palpatine, que a su vez Palpatine quería a Anakin de aprendiz, por lo tanto el Conde Dooku quizás no era un acólito, pero bueno, para el caso técnicamente puede llegar a ser lo mismo, porque fue sustituido por Anakin. En esta época de la era de la Alta República, los Sith son una leyenda, ya que hubo una gran guerra donde los Jedi ganaron y los Sith se extinguieron. Recordad que hasta el episodio 1 la amenaza fantasma no regresan de forma oficial. Y repito que esta serie tiene que plantearnos no solo esta transición de la Alta República a la que vimos en el episodio 1, sino también el hecho de que nadie tiene que saber de la existencia de los Sith hasta el episodio 1. Así que ninguno de los Jedi que se enfrenten a este villano tienen que sobrevivir, al menos si quieren respetar la continuidad de la historia. Un poquito como pasó con Obi-Wan, que tuvimos un duelo entre Darth Vader y Kenobi, cuando en el episodio 4, desde Mustafar, se supone que no se veían. Muy cogido con pinzas lo que pasó en esa serie, por eso te digo que aquí, a no ser que desarrollen una segunda temporada a ciertos personajes y tramas, de momento yo me tomo como que esta historia cierra en esta temporada. Podrían hacer como con Ahsoka y confirmarnos una segunda temporada a los meses de estreno, pero bueno, ya te digo, estaremos atentos. De momento, para mí esto cierra. Y todos estos Jedi que vemos en el bosque tienen que morir, porque si este tipo es realmente un Sith, que lo parece, nadie debe saber de su existencia. Y falta confirmar si este señor es un aprendiz o es un maestro Jedi, ya que si May todavía no tiene ni un solo sable láser, a lo mejor estamos hablando de que este Sith es meramente un aprendiz, y el maestro está por ahí, que aún no lo conocemos. Su identidad, mira, yo la dejo para especularla en futuros episodios, ya que podría ser cualquiera, podría ser Darth Plagueis, podría ser Palpatine, yo qué sé, son los nombres que más rondan por internet. Quizás por fechas Darth Plagueis no puede ser, ya que estamos en el 132 antes de la batalla de Yavin, y Plagueis nació en el 147, muriendo más o menos en el 32. Vete tú a saber si se inventan algo o para esa época Plagueis ya era el putísimo amo. Sería gracioso que al final fuese la madre de Osha y de May, que sería una revelación para mí poco impactante, pero seguramente el camino que tirarán, porque vamos, esta mujer está claro que domina la fuerza. Las instrucciones que le da el Sith a May las cumple a rajatabla, ya que a Indara, al no poder matarla con su propio sable y usar ese kunai que le acaba clavando en el pecho, la hace indigna de poder coger ese sable. Lo digo porque los Sith se bautizaban matando a un Jedi
usando su propio sable contra ellos, para luego sangrar el cristal Kyber del sable y así volverlo de color rojo. Como no lo ha conseguido, su maestro no estará satisfecho. Y lo mismo pasa con Sol, al que intenta quitar el sable sin mucho éxito, ya que a diferencia de Indara no hay nadie a quien tenga que proteger y puede luchar mucho más tranquilo. Aunque bueno, a mí me gusta creer que Sol es más capaz que Indara, ya te lo digo. Como no ha podido llegar a Torvin por la fuerza debido a su profunda conexión con ella, aislándose absolutamente de todo, Mei recurre a la culpa y al arrepentimiento para que Torvin vuelva de su meditación y decida por sí mismo beber ese veneno, redimiéndose por su culpa. Como no ha muerto directamente por Mei, sino por voluntad propia, tampoco puede usar su sable. Y esto parece una gilipollez, pero es que me encanta que se respeten ciertas normas aunque parezcan estúpidas. Para mí, un plano como este que te muestro en pantalla nos deja claro que este gran villano no es más que un reflejo de lo que son los Jedi, esa imagen torcida y revertida que representa todo lo contrario a la Orden. Espero que no acabe siendo Marrock de Ahsoka, ya te lo digo. Con Osha descubrimos lo que es un mechanic, un mecánico independiente que reparaba los cascos exteriores de las naves espaciales de forma ilegal, ya que por ley en la Alta República era una tarea que solamente podía ejercer las unidades R2, tal y como vimos en el episodio 1. Ahí el compañero de Osha le comenta que se perdió una excursión increíble a Nar Shaddaa, conocida como la luna contrabandista, una luna conocida por el entretenimiento que brindaba y por ser el foco de la actividad criminal, únicamente regentada por las mafias galácticas y los cazarrecompensas. Esta pequeña escena introductoria sirve para ver que Osha, después de dejar la Orden Jedi, intenta ganarse la vida como puede con lo que sabe hacer, ya que recuerdo que es una mezcla entre Anakin Skywalker y Ahsoka. Lo digo porque sabe pilotar muy bien naves, además de saber mucho de mecánica como Anakin, y dejó el templo Jedi como Ahsoka, no porque no estuviese de acuerdo con sus políticas, sino porque no pasó las pruebas y no se consideró una buena alumna. Ya veremos qué es lo que pasó en dicha prueba. Lo que nos queda claro es que Osha es muy diferente a su hermana en todo. En esa nave Nemo y Diana llevan una carga muy valiosa que seguramente es ilegal, ya que si usan a mechnex es por alguna razón. Quizás es porque son unos tacaños y no quieren usar astromecánicos que son más caros, quizás los mechnex salen más baratos. El robot Pip parece adorable y, como no, es la clásica de Star Wars para vender juguetes a mansalva ahora que se ha estrenado la serie. ¿Qué otro tipo de droide nos faltaba crear? Pues evidentemente el droide de bolsillo, niño. Yo creo que Amandla ha sabido darme esos matices que necesito ver en dos hermanas que, repito, son muy diferentes, ya no solo por el corte de pelo, sino por la actitud, ya que Mei es más dura y directa y Osha es más empática, melancólica y te diría que emocionalmente más frágil. Ese fuego en la cubierta de la nave despierta traumas olvidados de su pasado que el propio Sol le dice que reprima, como no, a la manera Jedi. ¡Reprímete, Anakin, reprímete! Ya verás tú qué bien que va a ir todo. Pero bueno, el caso es que no te niego que la huida de la nave prisión me ha parecido demasiado fácil, sobre todo por cómo ese alien cyborg ha pirateado los robots asiento pilotos de la nave y se han cargado al guardia sin problemas. Está claro que el mensaje es: nunca dejes a un robot el trabajo que pueda hacer un ser humano, pero esto sirve para confirmarnos que en esa época se confiaba demasiado en los robots, que en las guerras clon, ya sabemos, supusieron un problema gordo. Aquí hemos visto algo que muchos habrían criticado hasta destrozarlo, y es el hecho de que Osha hubiese podido usar la fuerza después de 6 años sin entrenar. Está claro que en algún momento va a reconectar con la fuerza, lo tengo clarísimo, lo sé yo y lo sabe hasta mi abuela, pero que de buenas a primeras en una situación al límite de vida o muerte como esta no hayan mostrado que pueda usar la fuerza, yo lo agradezco. La fuerza es como un músculo, cuanto más la entrenas, mejor sabes usarla, así que este detalle, por mí bien. Quizás el aterrizaje podría haber sido más espectacular y desastroso, dejando a Osha un poco más sucia en esta escena, pero mira, te compro el momento que han tenido ella y Sol al final del capítulo 1. Y esto me lleva a hablar del mejor personaje de la serie, que es el Maestro Sol, cuya diferencia entre él y el resto de Jedi es abismal. Directamente del juego del calamar nos llega este hombre a Star Wars como ese Qui-Gon Jinn en formato serie, un Jedi que no puede pasar por encima del consejo cuando sabe que tendría que hacerlo, ya que entiende lo que pocos entienden, que es hacerle caso a tus sentimientos, a tu intuición. Una frase buenísima es cuando le recuerda a su aprendiz en el templo que revisar los recuerdos del pasado nos ayuda a no cometer los mismos errores en el futuro. Y es que eso es verdad, porque él ha sido el único que ha entendido y defendido a Osha de todas las acusaciones infundadas. Y la chica no lo ha puesto fácil, porque, hola, hacía falta inventarse un atajo para descubrir el cuerpo muerto de Torvin mientras los otros iban por un camino principal. Sinceramente, esto era innecesario. O sea, total, si yo te iba a desmentir que Osha había sido la causante de su muerte, ¿para qué me generas este conflicto que acaba en nada? El caso es que con Sol vemos a un maestro amable, honorable y muy tranquilo, además de un hombre arrepentido de lo de Brendok, que pretende averiguar la verdad tras los asesinatos cometidos por Mei, cuya conexión no sabemos tiene con él, porque repito, esta escena nos da matices y pistas de que aquí algo ha pasado. Por cierto, primera norma de escapista, el hecho de usar el polvo a tu favor para huir, madre mía. Me cuadra mucho que los Jedi de esta época eran muy confiados, llevándome a entender que en las precuelas y las guerras clon tuviésemos una época de los Jedi súper confiados que no vieron venir el ascenso del mal. La escena con los niños en el templo me ha parecido
parecido buenísima, ya que si te fijas, su conexión con la fuerza les hace ver cositas donde algunos ven vida, equilibrio y algo más profundo y luminoso. En cambio otras ven puro fuego, un fuego que se extiende y que es imparable. No te niego que aunque quizás se refiere a lo que va a ocurrir en la serie, no puedo evitar pensar que esta niña está viendo el fuego que consumirá el templo Jedi en la venganza de los Sith, de cuando el elegido, sabemos, tomó su decisión y los condenó a todos. Aún así me gusta que el maestro Sol les dé una valiosa lección, igual que pasó con Yoda en el episodio 2. La fuerza es poderosa como el fuego o el mar, un poder al que hay que respetar porque todos sabemos que si no lo haces vas a ir por el mal camino. La gran pregunta aquí es, ¿vamos a ver al maestro Yoda? Supuestamente, si el capítulo 2 termina con que tienen que ir a hablar con el Consejo Jedi, Yoda tiene que estar ahí, o en formato holograma, en formato animatrónico o en formato CGI, pero vamos, Yoda en esta época estaba en el Consejo, así que tiene que estar ahí sí o sí. Una buena excusa me tienes que meter para no enseñarme a Yoda, te lo digo. No ha sido confirmado de ninguna de las maneras, así que puede ser una sorpresa, para bien o para mal. Sol es el mejor personaje de la serie sin dudas, no solo por lo mucho que recuerda a Qui-Gon Jinn, sino por la actuación de Lee Jun, que se siente amigable, paternal y serena. Me encanta la relación que tiene con Osha, como si viésemos a Anakin interactuar con Ahsoka al final de Clone Wars. Son como dos viejos amigos separados por circunstancias del destino que se respetan mutuamente. Hay una escena del tatuaje de Osha que me ha parecido buenísima, que nos dice que se hizo en el sector corporativo, una referencia más que otra cosa a un sector que era una región con autogobierno en el borde exterior ajeno a la República. Recuerdo que el borde exterior en esta época estaba menos habitado que en la saga principal de películas. Conocemos también a la maestra Vernestra Ruo, maestra Jedi del Consejo que está por encima de Sol y que le da instrucciones en sus misiones. Vernestra sale directamente de los libros de la Alta República, cuyo sable es de color morado como el de Mace Windu, aunque no están relacionados, ya te lo digo, y que además es un látigo. Así que ya tenemos a Indiana Jones en Star Wars. Vern es la caballero Jedi más joven de su generación, ya que lo consiguió con tan solo 15 años, tomando a una Padawan al año siguiente. Este personaje representa todo lo que odiamos del Consejo Jedi: las sutilezas, la burocracia, el asegurarse de que todo está bien antes de actuar y sobre todo la soberbia, o más bien el orgullo de una orden muy poderosa que ha dejado claro en estos dos episodios que no tiene el respeto o el favor de la gente, ya que a Indara la han vendido por una maldita moneda, y en ese puesto Jedi de Olega lo mismo pasa con esa niña que distrae al robot de la entrada. No todos apoyan a los Jedi, eso está clarísimo. Otro que sigue esta misma estela es Jord, el caballero Jedi desde hace solo 2 años, que ya tiene a una Padawan, a una Ziguerriana llamada Tassi Lowa. Hago hincapié en la raza de esta chica, ya que los Ziguerrianos los conocimos en la serie de Clone Wars como esa raza esclavista que tuvo muchos problemas con los Jedi, que lucharon contra ellos hasta vencerlos y terminan así con este imperio esclavista, un imperio que, como vimos en Clone Wars, resurgió de forma ilícita. El caso es que Jord sigue al consejo con una actitud férrea y con la mano atenta al sable, en un momento como cuando habla con Osha y esta agarra a Pip de forma inocente, alertando a Jord falsamente, o como por ejemplo cuando casi ataca a Osha al final del episodio 1, que sí, que lo usa de antorcha y todo lo que tú quieras, pero a este tío le gusta encender más un sable que a un niño un encendedor. La confianza que tenían Jord y Osha era enorme en el pasado. Como vemos, ella le golpea con mucha confianza el brazo, dejando a Jord en shock, ya que ahora él es caballero Jedi y digamos que su mente está muy por encima de ciertas personas, y me queda claro que si él piensa así, muchos otros Jedi hacen lo mismo. Que no use la manipulación mental con Osha no es más que una conveniencia para que la trama avance, ya que al igual que Sol lo hace con May para saber que ni siquiera ella sabe la identidad de su maestro porque lleva un casco, Jord podría haberlo usado con Osha para salir de dudas de que ella no ha cometido ese crimen, pero creo que la gracia del personaje es la de seguir las reglas de los Jedi sin importar lo que él crea, ya que a diferencia de Sol, Jord quiere seguir el protocolo y no sus sentimientos. Como él le dice a Sol, gracias por elegirme para esta misión porque así podré redimirme, ya que él se culpabiliza de que Osha haya escapado de Sanaber prisión. Vamos, este tío está un poco zumbado, es el típico repelente que cae mal, pero queda claro que aún es joven y tiene muchísimo que aprender, ya que pasar las pruebas no significa que estés preparado para el resto de cosas que te deparan en este universo. Si te fijas, en un momento de desnudo bastante gratuito, tiene bastante complicidad con Jackie Lon, la Padawan de Sol, que nos deja claro que algo ha pasado entre estos dos o va a pasar. A diferencia de las precuelas, repito, algo en que otro roce en la Alta República se podía tener si nadie te descubría. Jackie Lon es una híbrida humana tiliana, es una raza que ya vimos no solo en el retorno del Jedi, en esas bailarinas que tenía Jabba el Hutt, sino también en Clone Wars, de mano de la cazarrecompensas Laz Radzi. Jackie es la clásica sabelotodo, muy hábil y con potencial de ser una buena caballero Jedi. Me hace gracia que pida permiso siempre para hablar libremente ante un maestro que claramente no le pone objeción ninguna a sus opiniones, es más, las tiene más en cuenta que la de otros que son caballeros Jedi, como por ejemplo con el plan que ejecutan en el episodio 2 para atrapar a May. Quieras o no, su plan era el mejor para intentar saber si trabajaba por cuenta propia o para alguien más, de una forma menos violenta y más sencilla. Esto nos confirma que Kimir conoce lo suficiente a May para saber que Osha no tiene nada que ver con su hermana gemela, aunque se parezcan, así que ya veremos cómo avanza la historia. Yo de momento, aunque el episodio
episodio 2 haya acabado de forma muy abrupta con Kel Naga, estoy muy dentro de la serie. A pesar de algún momento conveniente como los que ya te he comentado, creo que mantiene la esencia de la saga de Star Wars y tiene una búsqueda interesante. Es una especie de híbrido entre Mandalorian y Andor que no deja de querer ofrecer algo familiar con un tono más serio de lo habitual, ya que sin lugar a dudas hemos visto muy pocas bromas más allá de la de Kimir con los Jedi en el establecimiento a cuyo dueño se han cargado para utilizarlo de tapadera, las cosas como son. El hecho de que tenga que leer comentarios de que esta serie es woke o demasiado progre, a mí la verdad me cabrea y me cansa bastante porque, joder, ver a un negro o a una mujer en pantalla te molesta, pero a un puto alien con cuernos sin tentáculos no, tío, o sea, te lo miras, de verdad, me tenéis harto. Sin más, aquí estaremos para cubrir la serie con sus claros y sus oscuros, para desentrañar este misterio que, por un lado, huele a predecible, pero por otro, me gusta que hasta ahora me ha sorprendido. Y nada, mis Padawans, hasta aquí mi análisis de los 2 primeros capítulos de The Acolyte. Si te ha gustado el vídeo, te dejas un buen like, que nunca está de más, y si no, le echas a los leones, que no pasa nada, pero el like déjatelo, que hay mucha gente que no se acuerda de dejarse un like, y el like ayuda mucho, aunque no te lo creas. Muchísimas gracias a mis patrios y miembros de YouTube por su apoyo incondicional, links en la descripción por si quieres ser ahí un mecenas que apoye esta orden Jedi cegata. Y yo aquí me despido, gente, un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos como no en el siguiente.